Versículo 1 nos dice así, pero, cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo, le dieron sepultura. Después de un lapso, como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que pusieron o supieron estas cosas. Padre, te alabamos en esta mañana tan hermosa, donde juntos como iglesia tuya podemos glorificar y exaltar tu nombre y tu presencia. Podemos, oh Dios, por el sacrificio y los méritos de Cristo, estar delante de ti, Señor, confiados en que tu presencia está presente acá también, Señor. Te alabamos, oh Dios, también por tu palabra y por tu fidelidad en honrar siempre, oh Dios, tu promesa en ella. Es lo que pedimos en esta mañana, que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones y siga edificando nuestras vidas para la gloria del nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. A lo largo de la historia de las eras, el enemigo ha usado 2 estrategias muy comunes para destruir la iglesia. No que no haya usado más, sino que hay 2 que sobresalen. Desde los tiempos bíblicos, tanto del Antiguo Testamento, si hablamos al pueblo de Dios, como del Nuevo Testamento, y después siguiendo la historia y hasta nuestros días. Hay 2 estrategias. Una estrategia es externa, la otra es interna. Es como intentar derrumbar un edificio poniendo una bomba en el patio de este edificio. Dependiendo del alcance de estos explosivos, de esta bomba, este edificio puede ser destruido o no. No apenas del alcance del explosivo, sino también de la estructura del edificio, de cómo está armado ese edificio. Si es un lugar de mucho contexto de guerra, los edificios ya están más o menos preparados también para determinadas embestidas del enemigo, sea quien sea el enemigo. Esta es una tentativa externa. La otra es cambiar la estrategia y en lugar de poner una bomba en el patio para hacer explotar el edificio, poner la bomba en el propio edificio, adentro, internamente. Esto, por supuesto, conlleva un poco más de riesgo, porque una cosa es pasar por el patio de cualquier lugar y plantar allí una bomba e irse,
y la otra es tener que enfrentar la seguridad del local, enfrentar los ojos de los que están presentes, porque él está yendo a la interna del lugar que se quiere destruir. Pero es más eficaz, por supuesto. Es más eficaz. Es una estrategia más eficaz porque ya este explosivo, esta bomba ya está plantada en el propio lugar que se quiere destruir. Esto ha sido así en un contexto de guerra, por ejemplo, pero también en el contexto eclesiástico, en el contexto de la vida de la iglesia. Una tentativa externa y una tentativa interna. Lo que nosotros vimos el domingo pasado y lo que nosotros vimos relacionado con los últimos versículos del capítulo 4, tiene que ver con una tentativa externa de destruir a la iglesia, de frenar la acción de la iglesia, de hacer paralizar la acción de la predicación del Evangelio. Porque allí, en aquellos versículos que trabajamos el domingo pasado, las autoridades religiosas constituidas en el templo dan órdenes para que Pedro y Juan dejen de predicar el nombre de Jesucristo, es decir, dejen de predicar a Jesucristo. Este evento nace de la sanación del ciego y todo lo que gira alrededor de esta sanación. Luego, después de estar preso, pero no haber algo del cual las autoridades pudieran agarrarse para mantenerlos presos, porque la propia gente se pondría en contra de las autoridades, ellos deciden liberarlos, porque sería, humanamente hablando, lo mejor, pero da una orden, un mandamiento, que ellos no sigan predicando a Cristo, el Evangelio. El tema es que, tal como hablamos, esto confronta directamente con otro orden, con otro mandamiento, que es el mandamiento del propio Cristo, a quien ellos están predicando. Tenemos por un lado el mandamiento de las autoridades religiosas constituidas en el templo y que rechazaban al Mesías, y por otro lado tenemos el mandamiento expreso del propio Cristo dado a los discípulos cuando de su ascensión a los cielos, diciendo que toda autoridad le había sido dada y que ellos deberían ser testigos, dar testimonio de esta verdad, de este Cristo que fue constituido como autoridad y fuera de él no hay otra autoridad superior para que el Evangelio sea predicado. En esta confrontación, Pedro no tiene duda y dice, mira, el tema es el siguiente. Tenemos dos mandamientos, uno viene de ustedes, autoridad religiosa, y el otro viene del propio Cristo. Y dado que nosotros vivimos, sentimos, dormimos, caminamos, observamos la vida de ese Cristo y sabemos lo que Él significa para nosotros, importa más obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Entonces salen de la presencia de las autoridades en el templo y van a aquel lugar donde están reunidos los hermanos, donde está reunida la iglesia. Y allí es donde pasa la oración. El relatorio dice, mira, esto todo acá pasó, la oración, el temblor del lugar y los versículos últimos del capítulo 4 termina con un personaje que va a ser muy interesante en todo el libro de los Hechos. No en todo, pero en buena parte, que es Bernabé. Bernabé. El hijo de consolación, Bernabé. Es Bernabé quien va a Arabia a rescatar a Pablo después de casi 13 años de la conversión de Pablo, en Hechos capítulo 9, hacia el comienzo de su ministerio más formal, en Hechos capítulo 13. Entonces, entre Hechos 9 y Hechos 13, Pablo nos dice en su carta a los Gálatas que pasan casi 13 años. No es que él haya dejado de predicar porque en propia Damasco, en su conversión, Pablo ya empieza a predicar de tal manera que en Damasco lo persigue y él tiene que salir huyendo por el muro de la ciudad. Y ya estaba predicando. Una vez que él sale huyendo de Damasco, él se va a Jerusalén. En Jerusalén él está también conversando y predicando mayormente a aquellos hebreos helenistas que habían absorbido toda la cultura griega. Él está predicando allí y luego surge también una intención de perseguirlo y él va para sus pagos. Entonces, desde allí sube nuevamente después a Jerusalén, pero hasta el capítulo 13 de Hechos, en la iglesia que está en Antioquía,
Pasan casi 14 años, de entre 12 y 14 años, y eso nos dice Pablo en su carta a los Gálatas. Pero quien va allá a buscar a Pablo es Bernabé. Y Bernabé surge, no por primera vez, pero él surge de una manera muy interesante allí en el capítulo 4, en los últimos versículos. ¿Por qué? Porque en aquel mover del Espíritu Santo, en esta comunidad de creyentes, donde los creyentes, con el llenos del Espíritu Santo, empezaron a vender sus propiedades y a entregar el valor de estas ventas a los pies de los apóstoles para que fueran administrados según la necesidad de la iglesia. Bernabé, un levita, lo que también llama la atención porque los levitas no tenían propiedad, pero Bernabé tenía una propiedad, quizá por este momento ya estaba permitido. Entonces, Bernabé, un levita chipriota, vende su propiedad y entrega también a los pies de los apóstoles para ser dividida, administrada e entregada según las necesidades de los hermanos. Es por eso que dice que ninguno tenía necesidad, porque los que tenían algo, dividía, entregaba. Generosidad. Hablamos acá sobre esto también el domingo pasado, perdón. El tema es que esta actitud de Bernabé, en una iglesia que venía creciendo muchísimo, la predicación de Pedro, allá en el capítulo 3, habla de un grupo grande de conversos, 3,000 personas. Luego se agrega más. Y la narrativa de Lucas es que Dios seguía agregando a la iglesia a los que iban siendo salvos. La iglesia está creciendo, se está expandiendo, hay temor en los hermanos, en aquellos que viven esta fe del resucitado que es Cristo. Ellos tienen el favor del pueblo, pero este favor del pueblo no es algo por el cual ellos están luchando. Es algo que Dios está promoviendo para ellos. No es que la iglesia está o se está adaptando tanto al contexto de la sociedad que ha adquirido el favor del pueblo. No tiene que ver con eso. La iglesia está viviendo su fe de tal manera y Dios está honrando de tal manera que hasta la gente afuera está mirando y está viendo algo distinto en la fe de esta iglesia. La actitud de Bernabé generó en esta iglesia, en estos hermanos, un contentamiento en sus corazones, por supuesto. La iglesia seguramente alabó la actitud de Bernabé, de vender y entregar también para que sea administrada. Ya vimos entonces que la estrategia externa, esta bomba plantada desde las autoridades religiosas en el templo, no funcionó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios seguía creciendo y el temor de Dios alcanzaba el corazón de la gente. No funcionó. Ahora el enemigo cambia la estrategia y ahora va a implantar la bomba en el propio edificio, es decir, adentro, internamente. Y tiene que ver con la actitud de Ananías y Zafira contrastando con la actitud de Bernabé. Es interesante porque los últimos versículos del capítulo 4 termina así. Bernabé fue, vendió una propiedad, llevó el valor y entregó a los apóstoles para que fuera administrada. Y empezamos el capítulo 5 con el pero. Es decir, ese tuvo esa actitud, pero esos tuvieron esa actitud. Es una confrontación de actitudes. Es una confrontación de generosidad, de cómo se maneja algo en el seno de la iglesia. Entonces Bernabé hizo eso, pero esos dos que en la apariencia estaban haciendo lo mismo, hicieron eso. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Y por qué estamos hablando ahora de un ataque interno? Porque los ataques externos, hermanos, nunca disminuyeron la vida de la iglesia. La iglesia siempre creció bajo los ataques externos. Siempre que autoridades, que imperadores, que estados intentaron exterminar la vida de la iglesia creció. La iglesia creció. Hubo un hombre en Francia, un filósofo en Francia, que dijo que en tantos años
la Biblia dejaría de existir. La Biblia no es la iglesia, es la palabra del Señor, no, pero dejaría de existir. De una manera muy interesante, la casa de este hombre después se convirtió en una sociedad bíblica, en un lugar de impresión de Biblias. En lugar de impresión de Biblias. Y él tenía la plena seguridad de que con poco tiempo dejaría de existir. En el Coliseo intentaron de todas las maneras callar a los creyentes. Y había creyentes diciendo, la sangre derramada acá es semilla para el crecimiento de la iglesia. ¿Cuántos se han levantado externamente y tentado poner fin a la vida de la iglesia, a los regímenes políticos, cualesquiera, unos peores que otros, por supuesto, pero cualesquiera que han intentado y no han dado cuenta? Pero no es solo que no han dado cuenta, la iglesia ha crecido bajo estos regímenes. Y no es solo eso, nosotros que tenemos el diario de lunes podemos decir la iglesia seguirá creciendo bajo cualquier persecución externa. ¿Por qué? Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es una promesa del propio Cristo. No se la puede frenar. Ahora, hay una amenaza peor, más sutil, y esta amenaza es interna. Por eso, cuando Pablo quería orientar a los presbíteros y ancianos de Éfeso, dijo, mira, de entre ustedes, del medio de ustedes, van a surgir gente para engañarles y, si posible, conducirlos a la herejía, a la mala práctica de la fe. Cuando el mismo Pablo instruye a Timoteo, dice, Timoteo, ojo, porque de entre ustedes, gente que camina con ustedes, va a intentar engañar, van a surgir como falsos maestros y van a enseñar cualquier cosa. Pero no es solo eso. Hay una cantidad de gente que, así con el oído picando, queriendo escuchar estas herejías, van a seguir. Interno, un problema interno. Y es lo que tenemos con Ananías y Zafira. Un problema interno. La bomba ahora está para explotar dentro de la iglesia. Ya no es más en el patio. Está para explotar dentro. ¿Y cómo se da eso? Esto se da con hipocresía. Hipocresía. El problema de Ananías y Zafira, y creo que todos nosotros conocemos la historia, el problema no es haber quedado con la plata. Pedro deja clarísimo, Ananías y Zafira, la propiedad les pertenecía. Y acá no hubo en ningún momento una ley, no hubo en ningún momento una reunión apostólica para determinar que la gente tuviera que vender las propiedades. Era tuya. Tal como la de Bernabé era de Bernabé, y nadie tocó la puerta de Bernabé para decir, vende tu propiedad, oh hermano, no ve que todos están dando y te va a quedar feo, vende y entrega. No, Bernabé fue, vendió y entregó. Bien como otros hermanos fueron, vendieron y entregaron. Pero no hubo externamente a alguien de los apóstoles o de cualquier liderazgo o de entre los hermanos mismos diciendo hay que vender, tenés que vender, si no vendes no vas a estar dando testimonio de tu fe. No hubo eso. Es por eso que Pedro le deja claro a Ananías, la propiedad era tuya y nadie te pidió para venderla. Entonces el problema no era la propiedad. Pero el problema tampoco era haber quedado con plata. ¿Por qué? Si algo es mío y nadie me está imponiendo que venda este algo, una vez que yo vendo, el dinero hago lo que quiero con él. No hay principio bíblico que me obligue a entregarlo, no hay una reunión donde todos se ponen de acuerdo para que se entregue. Mira, hermanos, acá hacemos una asamblea y como asamblea estamos todos de acuerdo con vender todo y entregar. No hubo. Entonces, una vez que vendió, el dinero es mío, hago con él lo que quiero. El problema no fue que entregó parte del dinero tampoco. ¿Por qué? Porque él podía haber llegado y entregado, mira, voy a dar 40%, me quiero quedar con 60%, porque estoy para armar un negocio así con Zafira y vamos a quedar con esta parte. Entonces no fue haber entregado apenas parte, fue la hipocresía. Y aquí, queridos, juegan dos cosas, carácter y reputación.
carácter y reputación. El carácter tiene que ver con lo que yo soy. En el mediodía y en la oscuridad, cuando nadie me ve. Hay una canción más o menos así, ¿no? Cuando nadie me ve. Acá y en mi casa. Con mucha plata, con poca plata. Con creyentes, con no creyentes. Ahí juega mi carácter, lo que realmente soy. Con lo que la gente piensa y con lo que la gente no piensa. Carácter es algo que está en el propio individuo y quiere decir así, si la gente piensa de manera distinta, yo no tengo que acomodarme a la gente por una cuestión de reputación. Ahí entra el otro lado. La reputación es querer que la gente hable bien de mí. Es querer que la gente piense bien de mí. Es querer que la gente esté aplaudiéndome por mis actitudes. Esta es reputación. No es que tener buena reputación esté mal, el problema es qué precio pagamos para tener buena reputación. Y la iglesia también ha pagado un precio altísimo por querer tener buena reputación en la sociedad. El carácter me dice que teniendo buena reputación o no, lo que importa de verdad son los principios que rigen mi vida y para un creyente los principios de Dios. Y por ellos vivo. ¿Y qué es lo que dice la multitud? No sé. Yo quiero saber lo que Dios piensa de mí. Yo quiero saber a quién estoy agradando en definitiva. Pero esto tiene que ver con carácter. La reputación juega desde otro lugar. ¿Qué es lo que la gente está hablando? La reputación es el mote político de los políticos. No se aprueba una ley o desaprueba una ley porque es buena, porque es mala. Es porque la mayoría está a favor o no. Es eso y nada más que eso. No se implementa una agenda porque es buena o es mala. Se implementa porque esto va a estar de acuerdo con la mayoría. Pero esto tiene que ver con reputación. ¿Cómo voy a estar frente a la gente? ¿Qué es lo que la gente va a pensar de mí? Y fue como Satanás intentó ahora implodir la iglesia desde adentro con Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, que no tenía obligación de vender su propiedad, que no tenía obligación de entregar el dinero una vez vendida la propiedad, ahora quiere estar bien con la gente. Porque todos están vendiendo y entregando. Y les queda feo para ellos como creyentes, participantes de la comunidad, no vender y no entregar. Pero como no está en el corazón de ellos vender y entregar, ellos entran con la hipocresía. Vamos a vender, ocultamos el precio verdadero, entregamos una parte y de común acuerdo entre vos y yo vamos a decir que vendimos por tanto. Hipocresía. Vivir algo que no es. Dar la apariencia de algo que no es. De esta manera, Ananías y Zafira estaría bien con la gente y aparte con ellos mismos porque estaría con plata. Hubiese guardado la plata. Se manejaría con la presión popular, que de alguna manera, aunque no había una obligación, había una presión porque están todos haciendo. Pero al mismo tiempo, como mi corazón no está en eso, nosotros mantenemos buena parte del valor. Después recomenzamos en algún lugar. El tema es que esto no pasó y no fue en la calle, no fue en el negocio. No. Esto pasó involucrando la iglesia del Señor Jesús. Y el mismo Jesús que dijo, yo edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, es el Jesús que cuida de la iglesia internamente también. Si Jesús fortalece a la iglesia internamente para resistir a los ataques externos, Jesús cuida, pero cuida de manera muy especial también de lo que pasa adentro de su iglesia. Entonces llega Ananías primero, Ananías que pasó, Pedro está sentado, Ananías que pasó. El tema es el siguiente, mira, vendimos y vendimos por tanto, acá está la plata. ¿Por qué mentiste? Pero ahí no es apenas porque mentiste. ¿Tá? Mira lo que Pedro dice, Pedro que sabía, porque Cristo una vez lo había corregido fuertemente diciendo, Pedro,
afasta-te de mim, Satanás, porque em primeiro lugar, Pedro, não foi carne ou sangue que te revelou, Mateus 16, e logo em seguida, Cristo disse, afasta-te, aléjate de mim, Satanás. Pedro sabia o que era ser repreendido e o que era também emprestar-se a Satanás. E agora, com Ananias, ele chega e diz, mira, Ananias, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Mira que importante, porque quem está falando com Ananias é Pedro. Pero quando Pedro lo exorta, diz, não mentiste a mim, mentiste al Espírito Santo, permitiste que el Satanás llenara tu corazón para mentir al Espírito Santo. ¿Por quê? La iglesia es de Deus. Uma mentira de um creyente não é apenas uma mentira nomás que não vai terminar em nada. A mentira é mala em qualquer âmbito. Pero no seno da igreja está mentindo diretamente a Deus. E Pedro não hace vuelta, disse, Satanás llenou tu coração para que mintieras al Espírito Santo de Deus. O problema não estava em lo que ele tinha, sino em como a hipocrisia havia dado espaço para que Satanás llenara su coração de tal maneira que ele foi mentir a la igreja pensando que isto não daria nada. Pensando que a igreja é um grupito de gente que não está respaldada por Deus. A igreja é um grupito de gente como nós outros. Complicadíssima, pero esta igreja está respaldada por el Senhor. Porque esta gente complicada, Deus está trabalhando em ella para purificá-la, transformá-la, quitar as hipocrisias e conduzi-la a sua presença para viver eternamente com Cristo. Então, a igreja de Cristo está respaldada por Cristo. Por isso, não é qualquer coisa. E é por isso que Pedro não tem dúvida em dizer, mentiste ao Espírito Santo. ¿Por que concebiste este assunto em tu coração? Disse Pedro. Não has mentido a los hombres, sino a Deus. Repito, era Pedro que estava falando com ele. E a gente que estava alrededor mirando. Al oír Ananías estas palavras, cayó e expirou. E vino um gran temor sobre todos los que lo supieron. Um juízo inmediato sobre Ananías. Inmediato. Cayó e expirou. A igreja está empezando. O grupo está crescendo enormemente. Deus está cuidando desta igreja e é seu nome que está involucrado nesta igreja. Qualquer evento aqui jogaria em favor ou em contra, hasta hoje. Pero nesse início da igreja, era importantíssimo que a gente supiera, isto acá não é um quiosco que se está abrindo. Isto acá não é um Rotary Club que se está abrindo. Isto acá é minha igreja. Ananias, te vas. E se foi. Porque eu não pergunto, por que nos sigue? Seguimos hipócritas. Isto não é apenas, é mais e menos. Uns mais trabalhados, outros menos. Pero somos. De alguma maneira, a hipocrisia aún nos habita. Tá? Vamos vencendo por el poder de Cristo e de seu Santo Espírito, pero aún nos habita. E por que cada domingo não cai 2 ou 3? Porque somos chiquitos, ¿no? Las iglesias grandes, con 400 hermanos, no había tierra para alcanzar tanta gente cayéndose cada domingo, o cada sábado. Porque no, en realidad, cuando nos ponemos a sondear, não somos muito distintos de Ananias e Safira. Claro, porque estamos falando acá e dizendo, tá, que sinvergüenzas fueron, mentira. Já vamos a ver, por lo menos um aspecto onde nós somos também assim. Então se cachou. Luego entrou a esposa, passaram 3 horas, não sabemos a distância que estava a casa de não sei o que, pero ela capaz que sentiu falta, e o homem foi e não voltou. O pecado oscurece tanto a mente humana que ela não foi capaz de dizer algo passou. Vou a ver e vou a chegar com uma atitude um pouco distinta. Não, foi dura, terca. Chegou na presença do apóstolo. Safira, ¿foi isso o que passou? Sim, claro que é isso. É isso mesmo. Vendimos e foi, portanto. Mira, tu esposo, aí estão os pés de los jóvenes que lo llevaram para a sepultura, ou para donde fuera. Te van a llevar a ti também. Pac. Tchau. Se foi
Safira. Se foi também. O pecado embrutece de tal maneira que ela não chegou e disse: o que passou com minha esposa? Não lhe pergunta, o que passou com ele? Porque capaz que aí Pedro diria: mira, lo que passou foi assim, ele está muerto, já não está vivo mais. E ela se ponia a reflexionar: mira, pecamos. Pecamos. E o Senhor, quizás com muita misericórdia, não daria a este o mesmo fim que deu a Ananías. Pero el pecado embrutece, el pecado oscurece la mente. El pecado nos deja más terco de lo que somos por naturaleza. De lo que somos por naturaleza. De manera que es imposible ver más allá de lo que nosotros mismos planificamos. Por eso que Santiago dice: ¿por qué ustedes están planificando para daqui a 2 años, construyendo un futuro que ustedes no saben si van a existir, cuando deberían decir: si Dios quiere, si el Señor aprueba, si el Señor deja? ¿Por quê? Porque Deus sabe que o pecado nos embrutece de tal maneira que só logramos ver o que nós planificamos e não como o Senhor está actuando. E aqui o Senhor está actuando na vida da igreja. Há um testemunho que ser preservado e há um nome que ser preservado, que é o nome de Cristo. Então, o próprio Cristo está preservando. E Safira tem o mesmo fim de Ananías. Y se dice allá en los últimos versículos que al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Empezaron juntos, terminaron juntos, ¿no? Por lo menos en el mismo lugarcito. Y vino un gran temor, mira lo que está en juego acá, hermanos. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia. El temor no viene solo cuando tembló el lugar porque ellos habían orado. Allá vino un gran temor. E Deus llenou do Espírito Santo aquela gente que allí estava, tanto em Hechos capítulo 2 como em Hechos capítulo 4. E houve temor, e houve reverência, e houve medo ao nome do Senhor, medo mesmo, também ao nome do Senhor, por la llenura do Espírito Santo. Pero agora acá não é a llenura do Espírito Santo, é o Espírito Santo dizendo: não venga com broma para a igreja, com hipocrisia, porque Cristo está cuidando da igreja. E também o temor se apoderou do coração da gente. O temor não vem solo por la llenura do Espírito Santo, senão também por la disciplina, ou por el juízo, que aqui é mais que disciplina, aqui é juízo de Deus sobre Ananías e Safira. Então, se diz: vino um grande temor sobre toda a igreja e sobre todos os que supieron estas coisas. Allá em Hechos 2:3 se diz que depois de lo que passava, Hechos 2:42 a 44 diz que esto se mantenía firme en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la oración, en el partir del pan. Y todos los días iban al templo y de casa en casa desarrollaba esta comunión. E a igreja contava com o favor de todo o povo. Todos os que veíam este acontecimento da igreja, veíam que Deus estava obrando. E agora acá, o que corre é a notícia do juízo de Deus sobre Ananías e Safira. E disse que todos os que supieron estas coisas foram llenos de temor também de Deus, dizendo: com Deus não se juega. Com Deus não se juega. ¿Se acuerda de los que foram conduzir el arca? Allá em Números, Deus dijo: não toquem. Os que tocam é um grupo específico. Nadab e Abiú estou falando. É um grupo específico que vai tocar aqui. Ustedes não tocam no arca. E o arca começou a cair e eles meteram a mão para que não cayera el arca. ¿Qué les passou? Lo mismo que Ananías e Safira. Cayeron allí naquele local. ¿Por quê? Porque havia um mandamento expresso de Deus: ustedes não tocam. Então, não se trata de querer ajudar a Deus, é fazer o que Deus disse para fazer. E acá passa isso com eles. Pero bem, eu falava que também somos hipócritas. Isto não é uma questão de Ananías e Safira apenas. Pobres, já estão muertos, não podem defender-se. Nós já temos todo o diário de lunes acá para ver. E nós? ¿Seremos ou não seremos? ¿Tenemos atitudes assim ou não temos? Se acuerden, Deus está cuidando sua igreja internamente para que esta estratégia interna de Satanás não destrua a igreja. Vou tirar para que pensemos nomás. Não estou dizendo que é assim, tá? Pero para que pensemos. Quantas vezes nós de verdade
oramos quando há um pedido de oração no grupo, e estou falando agora maiormente acá ao grupo de la IVA, pero sirve para todos nós. Oramos quando se expõe um pedido assim, e aí ponemos as manitos assim, achar. Quantos vão mais achar de las manitos? Quantas vezes a oração que decimos que vamos fazer se queda nestas manitos colocadas assim, en grupo de WhatsApp? Las manitos, sim. E ponemos várias, não, para dizer, a oração vai ser intensa, várias manitos assim, na quantidade, 15 manitos, como que é a oração fuerte. É a oração fuerte por lo que se está pedindo. Hermanos, pero hagamos uma reflexão séria. Quantas vezes oramos? Isso me dá mais medo cada vez de comentar no grupo, vou estar orando. Porque não são poucas as vezes que decimos, vou estar orando, e não oramos. Não oramos. Pero al mesmo tempo, eu estou bem com a congregação, porque mira, estou orando. Vou orar por tu necessidade, vou orar por lo que está passando aí, estou orando. Passou o dia, nada, não orei nada. Las manitos estão achar, quedaram por lo menos registradas. Las manitos. Pero mis rodillas não se doblegaram para orar ao Senhor. Pero mi coração não foi a la presença del Senhor para orar. Foram las manitos virtuales de la inteligencia artificial. Las manitos. ¿No es algo parecido a lo de Ananías y Zafira? Voy a orar. Ahí ponemos manito. Manitos. Me acuerdo una vez y esto me quedó para siempre. El pastor Moisés, algunos lo conocen, allá en Río de Janeiro, religiosamente sus vacaciones son del 2 de enero al 2 de febrero. Se pasa las fiestas allí con la iglesia. El 2 de enero él empieza sus vacaciones. Y vuelve, en Brasil son 30 días casi siempre las vacaciones, y vuelve el 2 de febrero. Él pasó sus vacaciones y él tiene también un personaje armado para cuando vuelve de las vacaciones, ¿no? La barba está grande, en fin, es una persona muy interesante de conocerla. Pero el primer día que estuve en la iglesia, después de las vacaciones, saludando a la iglesia, diciendo, mira, los extrañé, espero que ustedes hayan orado por mí, pero yo no oré por ustedes. 30 días, él tuvo la capacidad, la integridad de no querer tener una reputación que no era verdadera. Llegó a la iglesia y dijo, espero que ustedes hayan orado por mí. Yo no oré por ustedes. La verdad es que no oré por ustedes. No quiero decir que esto tiene que ser así, pero quiero decir integridad, carácter, es muy importante. Tenemos que sondearnos, porque manitos no son oración verdadera a Dios. Son manitos en una red social, no sé ni qué nombre se da a esta cosa. Son manitos apenas. Y tenemos que tener cuidado con eso, todos nosotros. Y desde ahí, vamos viendo várias cositas, hermanos, que nós vamos fingindo que está acontecendo e não está. Nós vamos convirtiendo em hipócritas a los poucos. É assim, dou uma parte e me quedo com a outra. É bárbaro, porque vai sumar com o que ele já tem. Deus não necessita nossa plata para nada. A igreja nunca foi sostenida com a plata que nós ponemos. Sempre foi sostenida por Deus, que genera generosidade em los corações humanos e entendimento em los corações humanos para sostener a obra. Não pensa que porque eu deixei de dar, a igreja agora muere, terminou. Não, por favor, a igreja é do Senhor. Dejamos de participar na bendição do Senhor, pero não muere. Não muere. Não vá. Então, nos vamos convirtiendo em hipócritas em potencial a los poucos, com manitas, com uma declaração aqui e outra completamente ao contrário achar, com pensar que somos imprescindíveis, com hipocrisia que vamos generando, ou a vezes com o medo de lo que a congregação vai pensar de mim. E aí deixamos de ser íntegros para ser hipócritas. Porque me preocupa mais a reputação que tenho com vocês que mi carácter frente a Deus, a integridade frente a Deus. E este é um peligro. Por lo tanto, Ananías e Zafira siguen vivos. Em mim e em vocês.
O tema é só como Deus está manejando as coisas, porque com Ananias e Safira, achar foi no momento, e com nós se vai estirando a misericórdia do Senhor. Não podemos permitir, temos que ir a los pés del Senhor em arrependimento para dizer: Senhor, não nos deixes ser hipócritas. Senhor, eu puse a manito de oração, não orei. Por favor, quero orar agora. Ou não ponga a manito. Porque o tema não é a manito, o tema é a actitud que vai crescendo em nosso coração. Por favor, não estou em contra de las manitos e la coisa. Pensa que não pongo, mas não é que estou em contra. É só a actitud que vai crescendo em nossos corações. E de algo tão sencillo que parece não ter nada que ver, terminamos como Ananias e Safira de hipócritas, intentando manter uma reputação que nosso caráter revela que não temos. E este é peligroso. Por la gracia de Deus, eu posso ser íntegro sem ser perfeito. Por la gracia de Deus, eu posso viver de pecho aberto, sem ocultar mis debilidades e mis errores. Por la gracia de Deus, eu posso chegar acá e dizer: hermano, esta semana não orei por vocês. Em arrependimento vou a Deus, porque tenho que orar por vocês, pero não orei e mantenho integridade. ¿Por quê? Porque na graça de Deus, Deus sigue cuidando a igreja quando eu não oro por ela. Deus sigue mantendo a igreja quando eu não oro. Eu só estou perdendo esta bendição de participar deste cuidado de Deus com a igreja por meio da oração, pero Deus sigue cuidando. Então, não necessito, por causa da graça de Deus, ser hipócrita e dizer: hice quando não hice, orei quando não orei, hablei quando não hablei. Eu posso ser íntegro sem ser perfeito. Eu posso manter o caráter independente de lo que vocês pensam. Porque eu quero saber al final do dia é como viver o dia para agradar ao Senhor e não como viver para agradar a vocês. Porque isto, em definitiva, é o que vai a contar. Então, terminamos dizendo o seguinte: Ananias e Safira siguen vivos em muitos de nós. A vezes cresce mais. Nosso trabalho é ir a los pés del Senhor para que sejam fulminados outra vez e outra vez e outra vez. Para que isto que parece insignificante não cresça tanto em nós que nos convertimos em lugar de uma igreja em um grupo de gente hipócrita dizendo que hace e não hace nada, dizendo que sim e não é sim nada. Em segundo lugar, por la gracia de Deus, eu posso ser íntegro sem ser perfeito. Não necessito fingir. Não necessito querer ser lo que não sou. Não necessito apresentar-me ante vocês com uma aparência de algo que não sou. Dando a entender que hice algo que não hago. ¿Por quê? Porque eu estou respaldado por la gracia del Senhor, que em mis debilidades me hace grande, grande para su glória e para el poder de su nombre. Así que confiemos en eso. El Evangelio nos libera de nosotros mismos. El tema es que Ananias y Safira no se liberaron de sí mismos para crecer en Cristo. El Evangelio de Jesucristo nos libera de nosotros mismos, de tal manera que podemos vivir en integridad sin ser perfectos. Porque lo que hace la hipocresía no es el error, es el fingimiento, no es el equívoco, es querer decir que es algo que no es. Y en Cristo no necesitamos eso. Porque Cristo já sabe todo o que somos e o que Ele quer hacernos em nós para a glória do nome de Deus, nosso Senhor. Amém? Vamos a orar. E vamos reflexionar, hermano. Esto me tocou muito porque esto de la oração é algo que alcança cada uno de nós, ¿no? E muitas outras coisas, cada qual tem sua porção de Ananias e Safira. Que a vezes não toca a oração porque ora com tanta facilidade, com tanta intensidade e em todos os momentos, que este não seria um problema, mas sondea com sinceridade e com o Espírito Santo e vai saber que há outro aspecto de Ananias e Safira em tu coração, querendo crescer, implodir tu vida e, consequentemente, lá da igreja também. Da igreja também.
Entonces, Deus seguirá cuidando a sua igreja, como cuidou para que aquela atitude de estos dos não la destruyera. Pero os dois passaram por um juízo que de outra maneira não necessitariam haver passado. Assim que devemos sondear nossos corações sempre. Porque a hipocrisia é algo que vai crescendo e quando nos damos conta já não nos damos conta, porque cresceu de tal maneira que é incorporada e parece algo real de nós. Assim que vamos a orar ao Senhor. Ora ao Senhor também pedindo que o Espírito Santo não te deje ser hipócrita. Não me deje ser hipócrita. Porque também querer dar uma imagem de perfeição é hipocrisia. Então, não ser hipócrita não é sinônimo de ser perfeito, é apenas de ser íntegro, de dizer, Senhor, não hice. Senhor, pequei. E com temblor e arrependimento ir a los pés del Senhor. Senhor, te agradecemos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Alabándote, Señor, por tu poder. Alabándote, oh Dios, por tu gracia. Alabándote, Señor, por tu misericordia. Y rogándote, Señor, también que tu Santo Espíritu mueva nuestros corazones, nuestras mentes. Revuelva, Señor, todo lo que está creciendo en nosotros como hipocresía, como actitud de gente que quiere dar una reputación que el carácter revela que no es así. Perdónanos, oh Dios, por tantas cosas que decimos que hacemos y no hacemos, y por a veces tomar de manera tan superficial cosas tan serias. Ajuda cada uno aqui nesta manhã que chegou acá hoje, Senhor, porque Tu trajiste porque nos quer comunicar e falar, e porque nos quer edificar e perdonar e sanar. Então se comunica a cada coração acá, Senhor, donde a hipocrisia está crescendo. Não é se está crescendo, é donde está crescendo, Senhor. Qual é a área de la vida donde a hipocrisia está dominando? Senhor, e por favor, nos ajuda a ir a tus pés em arrependimento, para rogarte, Senhor, que nos perdones e que corrija este caminho nosso hacia uma integridade que te alaba e te glorifica acá en la tierra, Senhor. Ajuda cada um aqui a sondear o coração, Senhor, a mirar hacia adentro com a luz de la palavra, oh Deus, para não ser um hipócrita revestido de piedade. Hipócritas revestidos de piedade. Não nos permitas, ó Deus, ser isso. Por favor, ó Padre. Sana, Senhor, nuestras relaciones, haciéndonos más íntegros, verdaderos. Del menor al mayor acá, Senhor. Também los niños que estão aí reunidos. Que crezcan preocupados em como agradarte a Ti e não em como sua reputação vai estar. Cada uno, Senhor, los que no están participando en el mensaje acá, pero que tu palabra llegue a los corazones también y puedan crecer todos. Ayúdanos a confiar en tu gracia, Señor, que por ella y solamente por ella no necesitamos ser perfectos para ser íntegros. Señor, porque en ti tenemos perdón, reconciliación y nuevo caminar, oh Padre. Así, Señor, que tu nombre sea glorificado siempre en nuestras vidas. Bendiga a los que están enfermos, que tú los sane también, oh Padre, con tu poder. Los que están débiles en la fe, que tú los fortalezcas, Señor. Señor, los que están necesitando ser edificados, que tú los edifiques por medio de tu palabra y de tu iglesia, de hermanos edificando hermanos, de gente edificando gente, Señor. Despiértanos, oh Dios, para una fe verdadera, íntegra y no superficial. Es lo que te pido en esta mañana para mí y para esta congregación acá reunida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a terminar con una canción, aunque sea repetida, pero vamos a terminar. No sé si estaba preparado así. Terminamos todos con una canción, agradecidos al Señor por su gracia, por su obra en nosotros, y rogando al Señor que su gracia siga creciendo en cada corazón, en cada vida. Así que